En esta clase, como les digo, entonces vamos a ir introduciendo la perspectiva, la temática, que continúa esta visión, que continúa esta perspectiva del pensamiento, que es principalmente sobre la cultura en la época colonial. Hemos nosotros ya visto que algunos elementos se van a ir introduciendo durante la conquista y la colonización de Brasil y la economía en América Latina. Pero nos falta ir identificando la parte cultural. ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a retomar desde el siglo XV, el inicio de la conquista, la llegada de los españoles a América, para ir realmente puntualizando algunos elementos importantes. Entonces, un retomar de los elementos que ya hemos visto en cuanto a los portugueses sobre todo, pero vamos a irlos centrando en nuestra visión ya más de la llegada de los españoles. Tema del día de hoy. Mestizaje. Mestizaje y sincretismo. Sincretismo en el arte colonial. Y ya como les decía, nos vamos a centrar en Hispanoamérica, en la perspectiva de la llegada de los españoles. Hispanoamericana. Aquí vamos a centrar nuestro análisis, nuestra perspectiva. Principalmente vamos a ir puntualizando el mestizaje y esta perspectiva desde el arte colonial. El sincretismo es la tendencia a conjuntar de forma armónica corrientes de pensamiento o ideas opuestas. ¿Cuáles son las ideas opuestas? El pensamiento latinoamericano y el pensamiento español. Eso es sincretismo, por si acaso. Es principalmente el unir de forma armónica corrientes de pensamiento que parecen opuestas. ¿Qué entendíamos por mestizaje? Ya vimos esta consideración en ciudadanía. ¿Qué era el mestizaje? Sinteticen de forma rápida. ¿Qué era el mestizaje? ¿Qué me dice, señor Lagos? ¿Qué era mestizaje? Eh, a ver, primero los mestizos son eh, se forman por un español y un indígena. Ya, es la Y, mezcla, digamos, ¿ya? ajá, sí, la mezcla. ¿Ya? ¿Y qué más? Y eso es todo. No, no, no. Y, Bueno, dejémoslo ahí, ¿ya? No nos hagamos tanto problema. Mestizaje principalmente fue esta relación entre indígenas y españoles. Tradicionalmente se asume el mestizaje como categorías para referirse a una mezcla biológica. Es decir, lo que se puntualizó aquí, la mezcla entre indígenas y españoles, pero también una mezcla cultural y obviamente aquí entre los europeos, en el caso nuestro entre los españoles, en general entre los europeos y los pueblos
originarios, en especial entre los indígenas. Pero nosotros solo entendemos esto, o por lo general entendemos esto. Lo biológico es lo que más se ha marcado cuanto a al mestizaje, a la mezcla. Y hemos visto algo de los elementos culturales. Pero va más allá. Lo social, lo religioso, lo artístico también se encuentran relacionados con estos conceptos de mestizaje y sincretismo. Creemos nosotros, como les decía yo, sincretismo es la conjunción, la unión entre corrientes de pensamiento e ideas que parecen opuestas. Este sincretismo nosotros lo hemos visto simplemente biológicamente. ¿Qué es un mestizo? Aquella persona, aquel individuo que nace de la mezcla entre un europeo y un indígena. Y tiene algo de la cultura europea y algo de la cultura originaria, pero realmente va más allá. Como les digo, la mezcla, el mestizaje y el sincretismo se ha dado en ámbitos sociales, religiosos, dentro de los ámbitos artísticos. ¿Por qué razón? Porque sobre todo, que es nuestro punto, el arte en América Latina, en Hispanoamérica sobre todo, tiene una relación con esta perspectiva. Hay algunos elementos de los pueblos originarios que se plasmaron en la religión. Ya vamos a ver algunos de los elementos del arte virreinal en Hispanoamérica para entender estos elementos a través de un video. Dentro de lo cultural, los mismos elementos de las poblaciones americanas fueron adoptándose y transformándose, se fueron trastocando. ¿Qué decíamos nosotros en la consideración de la materia de ciudadanía? Se trató de ponderar lo europeo y se trató de eliminar lo del pueblo originario. ¿Qué hacían, por ejemplo, el caso particular de Eugenio Espejo? Trató de eliminar lo más posible de su pasado indígena y priorizó lo europeo para ser aceptado dentro de la realidad en la cual coexistían. La conquista y la colonización, este proceso, los españoles emplearon un sinnúmero de estrategias para eliminar, reemplazar, sustituir las creencias, costumbres sociales de los indígenas. Y en el mestizaje, una de las prioridades de los mestizos era acercarse más a lo europeo. ¿Pero ustedes creen que se pudo eliminar del todo lo originario? ¿Cómo se mantendrían estos elementos en el mestizaje? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se pudieron mantener y se los eliminó? ¿Qué será? Vamos a ir puntualizando. ¿Será realmente que se eliminó? Porque si recordamos, por ejemplo, el caso de Eugenio Espejo, nuevamente citándolo, si vemos cómo se vestía, ¿cuál era la vestimenta propia de Eugenio Espejo? Muy parecida a la ropa europea de la época, eliminando lo más posible lo de los pueblos originarios y acercándose más a lo europeo. Pero aún así va manteniendo elementos. Y vamos a irlos puntualizando en el arte. Vamos a revisar entonces un video interactivo para poder ir puntualizando estos elementos. Tomen nota de los elementos puntuales de lo que es el arte virreinal hispanoamericano. Bien, como pueden ustedes observar principalmente en el video, lo que se intenta instaurar como perspectiva importante es realmente esta relación del arte virreinal o el arte en general creado en la época virreinal,
tratando de identificar elementos del mestizaje. ¿Qué más podemos sacar de este video? ¿Qué elementos pueden ustedes sacar del video? ¿Qué me dicen? ¿Qué elementos más podemos puntualizar dentro del video? ¿Qué me dice? A ver, ayúdeme. Alondra. ¿Qué queda claro dentro de este video? ¿Qué dudas hay? El video decía que el arte virreinal se nutrió de aspectos de las culturas autóctonas. También decía de eso. También decía que la función del arte europeo y precolombino generaba nuevas manifestaciones de singular riqueza. Bueno, entonces principalmente está atravesada la perspectiva por el mestizaje. Hay algunos elementos que se van introduciendo, perspectivas que se van introduciendo dentro del pensamiento. Este sincretismo en el arte es propiamente esta relación de los elementos que es propio del mestizaje. Lo propiamente europeo, que se caracteriza ¿por qué? Por lo religioso, por ejemplo, en el arte. Propiamente podemos nosotros identificar, y claramente diría yo, elementos en el arte que se van introduciendo como perspectivas. Vamos a ver una imagen que les permita dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Qué les llama la atención de lo que ven en esta última cena? ¿Qué hay que no habría en una última cena? Carne. Carne ya, ¿y carne de qué? No sé. ¿Qué parece esto que está aquí? Un cuy. Ya, muy bien. Un cuy. Parece un lechón. En realidad es un cuy. Es decir, introdujeron un elemento propiamente de la perspectiva andina, como el cuy, a una consideración europea. La última cena compartiendo cuy. Es un elemento que no veríamos realmente en una última cena desde la perspectiva europea, y menos aún la visión que tenemos de la última cena desde Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Por lo tanto, la visión del mestizaje en cuanto al arte, en cuanto a las manifestaciones artísticas en general, no solo es la relación y el sincretismo entre elementos introducidos, sino en la cosmovisión realmente de la realidad. No es solo que, por ejemplo, por ahí en un cuadro hay un sol o por ahí hay un, qué sé yo, un elemento de la luna, porque hay elementos o hay manifestaciones que se encuentran objetos que son propios de la manifestación y de la perspectiva de los pueblos originarios, sino que va más allá. Dentro de esta consideración, entonces, del sincretismo y el mestizaje, no solo se refieren a la incorporación de elementos, no es solo la incorporación del cuy, por ejemplo, sino es la cosmovisión que se tenía. No es solo la incorporación. Sino que va más allá de esta incorporación y es principalmente la perspectiva, una cosmovisión, una analogía entre la realidad, entre lo que se vivía como lo impuesto y con lo que realmente se estaba viviendo, con lo que se veía. Como vemos en el ejemplo, podemos nosotros visualizar un elemento autóctono sumado a la perspectiva
de lo propiamente europeo. Entonces, dentro de esta consideración es la cosmovisión de la realidad. Dentro de la perspectiva del pensamiento en la época, del pensamiento en la perspectiva propia de introducir elementos a la visión y a la perspectiva en la época virreinal. Por ejemplo, también vemos aquí a un arcángel. En la época colonial se representaba levantando un arcabuz es decir, esta arma que vemos aquí, en vez de una espada. ¿Cómo vemos nosotros por lo general a los arcángeles? Levantan una espada. ¿Y por qué cambian por esta arma? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué hacer este cambio? Vamos a ver si encuentro un arcángel con una espada. A ver, vamos viendo. Porque los españoles llegaron con armas. Muy bien. Miren la diferencia entre la representación del arcángel y la representación latinoamericana. Porque los españoles llegaron con armas, llegaron con estos arcabuces, con este tipo de armamento. Y se plasma tanto en el pensamiento latinoamericano que parece realmente que fuera un elemento sin más, que fuera simplemente una perspectiva. Miren hasta la vestimenta que tiene. Es la vestimenta propia de los conquistadores. Este pensamiento es muy propio o se va plasmando propiamente dentro del pensamiento latinoamericano. La influencia del mestizaje en el arte, entonces, permitió conservar algunos de los aspectos culturales, directa o indirectamente. Como ustedes ven ahí, yo creo que aquel que plasmó la última cena con el cuy no fue el elemento de mantener eso como un elemento cultural, sino que fue lo que vio en la realidad. ¿Qué es lo que comparten los pueblos? Entonces lo plasmó. Y gracias a este elemento, gracias al mestizaje, se pudieron conservar cuestiones de aspectos culturales. Aún así, la Iglesia, a pesar de su oposición a la idolatría, porque realmente hay algunos elementos de idolatría que fueron no conservados, se encontró la oportunidad de colocar un contexto las prácticas religiosas locales, insertándolas dentro del pensamiento que no era propiamente el religioso. Entonces, si podemos puntualizar en Hispanoamérica, se logró, gracias al arte, mantener los elementos culturales anteriores y sobre todo se introduce lo religioso más lo autóctono. En el caso del arte, el mestizaje y el sincretismo no solo se hacen referencia a la incorporación, como ya decíamos, de estos elementos, sino que por otra parte también se hace presente la incorporación de elementos europeos en las devociones locales. Tal es el caso, como vimos, del arcángel arcabucero, que tiene esta cosmovisión y se va introduciendo del pensamiento. Cabe mencionar que no todas las obras producidas durante el periodo virreinal tenían una carga sincrética con elementos del mestizaje. Se puede encontrar obras basadas en estampas traídas de Europa, copias de elementos europeos. Por ejemplo, si vemos propiamente la escuela quiteña. La escuela quiteña también intentó introducir quiénes eran los que trabajaban en la escuela quiteña. ¿Alguien ha visto? ¿A Caspicara, tal vez? Obviamente son posteriores a estas perspectivas, pero tienen muy en mente este pensamiento. Este pensamiento muy ligado a las obras religiosas.
Si vemos, como les digo, dentro del pensamiento ecuatoriano, dentro de la visión ecuatoriana, por ejemplo, a Caspi Cara, la mayoría de los que trabajaban en la escuela quiteña eran indígenas. Y la escuela quiteña estaba basada principalmente, bueno, y Caspi Cara es uno de los representantes que expone principalmente el dolor, el sufrimiento. Y sobre todo, si nosotros nos centramos en el mestizaje, no todos los elementos pudieron ser introducidos. Aquí claramente en Caspi Cara es una representación netamente europea religiosa, pero por lo menos el mestizaje pudo en ciertas obras de arte mantener algo de lo autóctono, que es lo que se fue perdiendo. Con esta primera introducción sobre pensamiento iremos hablando posteriormente más sobre el ámbito cultural. Bien, con eso cerramos.